bien, estamos muy agradecidos al Señor por esta noche. Es una bendición quienes nos están visitando. Yo creo que Él representa a toda una generación de pastores jóvenes que han abrazado la causa, han abrazado el llamado, que han decidido abandonar un montón de cosas y decir, Señor, vale la pena entregarme a vos, hacer tu voluntad. Y creo que la vida de Leo representa justamente eso. Una generación de jóvenes pastores que le están diciendo, sí, Señor, acá estamos. Con lo que tenemos, con lo que tengo en la mano, con lo que sé, con lo que me sale, pero yo te quiero servir porque mi realización está en hacer tu voluntad. Leo está casado con Gaby, ¿sí? Son pastores ejecutivos allá en Caudal de Vida, en San Miguel. Y es una bendición que Leo Genovar esté con nosotros. Viene de una generación, pero él ha decidido decirle sí al Señor. Así que Leo, vení, este es tu lugar, lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, Leo. Todo tuyo. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Qué bueno verlos hoy. Bueno, como dijo Javo recién, vine con Gaby, mi esposa, que me acompañó. Estoy feliz de compartir este tiempo con ustedes. Estoy sirviendo ahí en la iglesia, en Caudal, en Cultura también. Y bueno, dándole con todo y tratando de hacer lo que entendemos que el Señor nos manda a hacer. Para mí es una enorme satisfacción, es muy emocionante. Desde el día que Javo me mandó el mensaje de poder venir, estuve pensando qué voy a compartir hoy acá, porque hay toda una historia detrás de esto. Mi abuelo fue profesor en el IBRP, mi papá un tiempo también lo fue. Mi abuelo fue secretario de la Unión de Asamblea de Dios muchos años también y realmente entregó mucho de su vida por lo que hoy seguimos viviendo y llevando adelante en la iglesia. Entonces yo intentaré que la emoción no me gane, ¿está bien? Intentaré que eso pase y bueno, vamos a llevar adelante juntos este tiempo. Y desde ya gracias a Ben, a Javo y a todo el equipo por permitir que hoy pueda estar acá. Te voy a compartir en esto de orar y decirle, Señor, ¿qué crees que hoy sería bueno poder compartir? Entendí que no tenía que venir a traer una prédica, sino que lo que hice fue unir varios principios y conceptos que he aprendido en estos años de ministerio. Tengo 29 años, parezco de más, pero solamente eso tengo. Pero bueno, hace 10 años que comenzamos a servir a full ya ahí en la iglesia. Entonces, en eso, lo bueno, lo malo, intentaré compartirlo hoy y que el Espíritu Santo haga lo que tengan que hacer, ¿está bien? Y bueno, además es la primera vez compartiendo en un instituto bíblico, entonces para mí todavía es aún mayor alegría y responsabilidad. Pero ¿te parece que oremos antes de este tiempo? Veníamos un hermoso tiempo de adoración y quisiera que juntos podamos orar. Dios, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en medio nuestro. Gracias porque ya nos estás hablando en todos estos minutos que hemos compartido. Te pedimos, Señor, realmente que tu palabra nos marque un rumbo, un destino. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre el camino y que tu fuego, Señor, nos muestre realmente a dónde tenemos que seguir sembrando y caminando. Estamos completamente entregados a tu causa, Señor. Y todo aquello que no colabore con tu causa, te pedimos que lo quites de en medio nuestro. Que podamos estar alineados con tu voluntad y con tu diseño para este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahí donde estás, si vas a tomar notas, hoy, pobre los chicos de multimedia, les mandé 50 imágenes hoy. Así que perdón y gracias. Algo que no dije y es que mi esposa está embarazada, no sé, lo ando diciendo por todos lados, ¿viste? Así que estoy feliz con eso. Pero bueno, vamos a tener una bebé, van a ser en agosto, septiembre, se va a llamar Antonia. Así que estamos muy, muy felices con que está en camino Antonia. No sé si les gustó o no el nombre, pero bueno, a nosotros nos gusta y significa que va a tener un carácter estimable, que va a ser amable, que va a ser linda, buena. Eso no sé si significa, pero no importa. Paso lo meto. Bueno, vamos a arrancar, no sé qué tiene que ver eso, pero vamos a darle. Quisiera arrancar hablando un poquito de una breve definición de ministerio y entender que la esencia del ministerio, esto seguramente ya lo habrás escuchado, pero creo que es importante poner los fundamentos. Antes de compartir todo lo que voy a compartir, la esencia del ministerio creo que está en Marcos 3, 14, 15. Marcos 3, 14, 15
nos muestra un poco cómo Jesús envió y estableció a los 12. Y Marcos 3, 14, 15 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea que este pasaje nos enseña algo bien claro, que es que el desempeño de las tareas del ministerio termina siendo secundario cuando entendemos que lo primero es que en realidad Él nos llamó para que estuviésemos con Él. Los discípulos fueron llamados a predicar y a liberar, pero estar con Jesús era su prioridad, era lo primario, era lo que marcaba todo lo demás. Y un ministerio realmente centrado en Cristo y que entiende esto como una base, luego involucra la gestión y llevar adelante tanto tareas como relaciones. Porque vos no solamente llevas adelante tareas o la visión que Dios te dio o el día que vayas a servir a tu iglesia y llevar adelante lo que Dios puso en vos, sino que involucra tanto tareas como relaciones también. Y esas dos cosas no son fáciles de gestionar, te digo. En serio te digo que no lo son, ya te habrás dado cuenta. Y esas tareas del ministerio que estamos hablando tienen mucho que ver con la misión que la iglesia tiene. Y no me refiero a una congregación específica, sino la misión que la iglesia tiene como cuerpo de Cristo. Y entendemos, creo que estamos todos de acuerdo en esto, que la misión principal de la iglesia es evangelizar y hacer discípulos. O sea, evangelizar y hacer discípulos es lo primero. Después, luego cada uno le pone una visión particular al ministerio al que pertenece, lo adorna un poco porque nuestra generación necesita de mucho adorno para seguir lo que tiene que hacer. Eso pasa muchas veces. Eso, pero es verdad, ¿viste? Todo el packaging y todo eso se necesita, ¿no? O sea, nosotros para que esta generación lea la Biblia hicimos todo esto. Y está pasando, gracias a Dios, pero hay que a veces meterle eso y bueno, vamos a jugar las reglas que tenemos que jugar a veces. Pero la misión principal de la iglesia es evangelizar y hacer discípulos. Y las escrituras, y estamos empezando a definir ministerio, las escrituras definen el ministerio como ser un compañero de trabajo de Dios y llevar a cabo sus propósitos en el mundo, ¿no? Definen el ministerio un poco de esa manera, como alguien que es un compañero de trabajo de Dios, lo cual es una gran honra, y llevar a cabo sus propósitos en el mundo. Juan 4, versículo 34, mirá lo que habló Jesús de lo que Él vino a hacer, que nos dio ejemplo en todo y que es lo que tenemos que imitar. Y Juan 4, 34 dice, el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. O sea, así como Jesús fue enviado por Dios y nosotros somos enviados por el Señor a una obra, lo que comunicamos es el mensaje que Él tiene para dar. O sea, somos compañeros de trabajo con lo que Él quiere llevar adelante para llevar a cabo sus propósitos en el mundo. Segunda de Corintios 6, capítulo 1, también resalta esto que estoy hablando, esa frase que pusimos ahí como una de las definiciones de ministerio, aunque no abarca todo. Pero segunda de Corintios 6, 1 dice, nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. O sea, realmente eso es lo que somos, colaboradores del Señor en la tarea hermosa que Él nos dio. ¿Estoy yendo muy rápido? ¿No? ¿Está bien? Más o menos. ¿Sí? ¿Me dicen? Ok, hemos leído Juan 4:34 y 2 de Corintios 6:1. Y lo increíble de esto es que el Dios Todopoderoso eligió depender de frágiles seres humanos para que su obra se complete. Y eso es un gran, gran privilegio para nosotros. Entonces, si nos basamos en eso que he dicho, entendemos que el ministerio es hacer la voluntad de Dios en este mundo. Es que la voluntad de Dios sea hecha. Y para entender y para seguir la voluntad de Dios hay un factor fundamental que es orar. No, o sea, su voluntad debe ser buscada en la oración. Entonces, en esto de seguir definiendo qué es ministerio e ir afilándolo un poco más, entendemos que el ministerio entonces es buscar la voluntad de Dios en oración y hacer su voluntad a través de nuestra vida. ¿Tiene sentido esto o no? ¿Sí? Buscar la voluntad de Dios en oración y que esa voluntad la podamos llevar adelante a través de nuestra vida. Y eso también nos refleja un poco Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2, versículo 17. Si tenés tu Biblia ahí te voy a esperar porque yo lo estoy buscando acá también. Dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Realmente llevar adelante la voluntad del Señor. Ahora,
cuando entendemos el ministerio de esta manera y entendemos que tiene que ver con los propósitos de Dios para este mundo, nos damos cuenta de que es mucho más grande de lo que nosotros podemos llevar adelante. Una vez sentiste, si estás sirviendo en tu iglesia, eso de, che, no, siento que no llego. Siento que es más de lo que puedo llegar a dar. Siento que no me está dando la nafta, perdón, me iba a decir argentino, ¿no? O sea, no me está dando. Claro, pero tampoco se espera que aquel que es un ministro ordenado, y que entiendo que muchos de los que están acá buscan eso, servir al Señor y poder llevar adelante con un ministerio, no se espera que un ministro ordenado lleve adelante todas las prácticas del ministerio. Creo que con el tiempo hemos aprendido la importancia de trabajar en equipo, de delegar y de entender que la misma palabra de Dios no nos guía a eso, sino que Efesios 4:12 dice que tanto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están para capacitar al pueblo de Dios para llevar adelante la obra del ministerio. Entonces esa responsabilidad no recae solo sobre nosotros, los que estamos acá y hemos agarrado el llamado y tenemos ganas de darle para adelante, sino que esa responsabilidad que recayó sobre nosotros tiene que ser multiplicada en otros. Que lo que Dios te dio tiene que multiplicarse en otros y tu rol también es un rol muy de capacitador para que otra persona se levante a llevar adelante lo que en un principio estabas haciendo. Entonces, entendiéndolo de ese lugar, desarrollar personas que ministren se volverá algo fundamental en tu vida. Sea que tengas a cargo una iglesia grande en tamaño, sea que tengas a cargo un equipo solamente dentro de tu iglesia de 2 personas, desarrollar a las 2 personas con las cuales vas a servir será fundamental. Porque eso es lo que la Biblia nos marca. Y ahí nos damos cuenta que la única manera de que otros sean desarrollados con lo que Dios nos dio es que realmente estemos seguros que fuimos llamados por un encuentro con Dios. Por eso dentro del ministerio, que es lo que estoy tratando de definir, que no tiene ni título esta enseñanza, estamos yendo hacia un lugar, entiendo. Dentro del ministerio, o sea, lo clave es el encuentro de todo líder. De hecho, todos los líderes que realmente hicieron la voluntad del Señor acá en la tierra y que se nos muestran, por ejemplo, muchos de ellos en el Antiguo Pacto, también han experimentado un encuentro íntimo con el Dios viviente. Y eso lo vemos, por ejemplo, hice un listadito así rápido: Abraham, Moisés, Josué, Samuel, Elías, está todo acá atrás, Isaías, Ezequiel. Realmente ellos han tenido un encuentro con Dios que permitía que el mensaje que Dios les había dado se replique luego también en la siguiente generación y en otros. O era al menos lo que se esperaba. Algunos lo han hecho con mejor o peor capacidad tal vez, o con mejor y peores decisiones, pero era lo que se esperaba. Cuando hablamos de un encuentro con Dios, hablamos de ese momento que te transforma la vida. No sé qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos de un encuentro con Dios. Tal vez de ese día que te diste cuenta de lo que estabas haciendo mal y tenía que cambiar. Ese día que tu vida cambió, que experimentaste ese arrepentimiento que te lleva a la metanoia, ¿no? Al cambio de dirección, al cambio de mente, al cambio de comportamiento. Y que empieza a cambiar todo lo que sos y todo lo que sos comienza a ser consumido por ese encuentro. Ese encuentro empieza a marcar tus decisiones, empieza a marcar tus relaciones, empieza a marcar los sueños que tenés o los que dejás de tener, empieza a marcar todo porque ese encuentro te marcó tan a fuego que ya nada es igual. Y desde ese lugar es que tenemos que comenzar a hacer ministerio. Entiendo que esa es tu pasión y esa es tu búsqueda. Pero la experiencia de Isaías nos muestra algo más en ese encuentro con Dios. Algo que yo entiendo que es fundamental. Y vamos a leer juntos, por favor, Isaías capítulo 6, si me puedes acompañar. Isaías capítulo 6, versículo 1. Y luego vamos a leer el 5 y el 8. Dice, ¿estás ahí ya con tu Biblia? Todos tienen digital, me ganan todos de antemano. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. O sea, tuvo un encuentro con Dios, lo vio. Y miren lo que dice el versículo 5. Entonces grité: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré?
¿quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Y claro, esa frase de heme aquí, envíame a mí es muy replicada, pero a veces no tomamos en cuenta algo que Isaías decidió en ese momento. Esa experiencia que Isaías había tenido con Dios de verlo a él, lo hizo darse cuenta de su impureza. Lo hizo darse cuenta de sus insuficiencias, de las cosas que en él como ser humano no eran suficientes para encontrarse con Dios, para caminar en lo que Dios le estaba hablando. Pero obviamente Dios no lo deja en esa condición desesperante que Isaías se encuentra, sino que Isaías fue limpiado con esa brasa en su boca y fue transformado, y luego dice, ¿a quién enviaré? Heme aquí, envíame a mí, gloria a Dios por eso. Pero muchos entiendo que a veces nos pasa esto de responder, Señor, heme aquí, envíame a mí, pero a veces nos falta algo en el proceso. Y es que el segundo paso de ese encuentro con Dios implica reconocer nuestras insuficiencias. Reconocer las cosas que realmente tienen que morir en ese encuentro. Y yo creo que el reconocer las insuficiencias muchas veces es el límite en el crecimiento de muchos cristianos en su ministerio. Porque se han encontrado con Dios y Dios los ha llevado a una experiencia tan grande. Dicen, hey, este amor que encontré lo quiero compartir con otros, pero a veces no todo el orgullo muere. Y cuando queremos combinar la obra de Dios con nuestro orgullo y queremos empezar a caminar en lo que Dios habló, pero nuestras ideas empiezan a pesar más fuerte, ahí nos empezamos a topar con límites. Entonces todo lo que Dios nos dio para desarrollar y todo el plan divino que estaba en nosotros comienza a mezclarse y a mancharse con nuestros planes. Y si no reconocemos nuestra insuficiencia en ese encuentro con Dios, siempre estará el límite humano en la tarea divina que Dios nos mandó a hacer. Porque lo que el Señor espera es nuestra rendición total. Es lo que pasó a Pedro, por ejemplo. Pedro decía, Señor, yo nunca te abandonaré, nunca te abandonaré. Lo abandonó y en el momento que se dio cuenta que no era digno de semejante llamado y que dijo, Jesús le empezó a decir, Pedro, me amas, Señor, tú sabes que te quiero. En ese momento de restauración es que todo lo que Dios había depositado en Pedro comienza a florecer como nunca antes. Porque hay un momento que la insuficiencia tiene que ser reconocida. Y hasta a veces es un gran peligro porque realmente todos creemos lo que la Biblia dice, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Excelente, vamos a aplicarlo. Vamos a reconocer nuestra debilidad entonces. Porque el apóstol Pablo dijo eso, en efecto cuando soy débil entonces soy fuerte. Y cuando nos arrepentimos de nuestras fallas y cuando realmente reconocemos, Señor, en esto no soy suficiente, es que ahí sus fuerzas comienzan a actuar. Y tal vez esto es lo que a mí más me marcó en el inicio ministerial. Porque la verdad, yo te soy honesto, a mí me hubiese encantado de todo corazón iniciar de chico en un instituto como este. Tener la posibilidad y tener el tiempo de ir a estudiar ministerio y de pasar. Lo que hoy estás viviendo es hermoso, no lo desaproveches. Y lamentablemente por diversas circunstancias no lo pude vivir. Ya te das cuenta, como antes dije, mis papás son pastores, mis abuelos fueron pastores. O sea que crecí en una casa cristiana, se me han enseñado los principios, mi mamá me leía una Biblia amarilla grande, tal vez alguien más la tenía todas las noches. Y eso fue hermoso y era tremendo, pero en mi adolescencia hubo un hecho que marcó mi vida. Pertenezco a la iglesia Caudal de Vida, como antes dijo Javo, y esa iglesia fue fundada por mis papás y estábamos viendo la gracia de Dios en lo que llevábamos adelante. Y lo raro y milagroso al mismo tiempo que pasaba es que mi papá durante una temporada tuvo cáncer, fueron 7 años de cáncer. 3 veces lo mandaron a morir a casa y todavía sigue vivo para la gloria de Dios. O sea, Dios lo sanó. Y en el medio de esos 7 años de proceso la gente se sanaba de cáncer en la iglesia y él no. Y entiendo que puedo hablar de ministerio acá directo como es, ¿no? O sea, mi papá estaba predicando, se daba vuelta, vomitaba por la quimioterapia y seguía predicando. Y la gente se sanaba y la gente venía y la iglesia comenzaba a crecer por todo ese despertar que estábamos viviendo. Pero parecía que la sanidad de él no llegaba. En el 2005 fue declarado sano, se le dio el apto médico. Y gloria a Dios por eso, y fue tremendo. Y en el medio luego comenzamos a avanzar como iglesia, pero 7 años después pasó lo que marcó mi vida, creo que como ninguna otra cosa en todos estos años. Estábamos yendo con mi papá al templo, a
a la cancha de Boca, la Bombonera. Y la cuestión es que estábamos yendo y mi papá, fruto de la quimioterapia y los rayos, tenía algunos problemas para caminar. Pero todavía podía hacerlo de una manera más constante. Y yo tenía 16 años, esto fue el 7 de marzo de 2012, no me olvido nunca más. Fue un trauma para mí realmente. Y cuando estábamos caminando en la calle, mi papá se tropieza en la calle y un colectivo pasa por encima de su brazo. Y raspa su cabeza. Estábamos los dos solos. Tuvimos que salir corriendo, hacer un torniquete en el brazo, ir al hospital más cercano. Y luego de eso, mi papá pasó un año de internación clínica, 27 operaciones, le reconstruyeron el brazo con pierna, un año de internación domiciliaria, o sea, en casa, pérdida de conocimiento. Había momentos que mi papá no sabía quién era yo o quién era mi mamá. Y mi papá ahora está sano para la gloria de Dios, realmente. Obviamente han quedado las marcas de guerra, ¿sí? Las cicatrices quedan. Pero gracias a Dios Él sigue cumpliendo su propósito acá en la tierra. Y Él te puede contar su testimonio, que es tremendo, pero en el medio del testimonio que Dios estaba haciendo en su vida, hay algo que el Señor también estaba haciendo en mi vida. Y como te dije, yo me encontré con esa situación con 16 años. Entonces, cuando llegamos a ese hospital luego del accidente, lo primero que le dije a mi mamá fue: mira, yo entiendo en lo que vos crees y está todo bien, pero yo no puedo creer en eso. Así fue mi frase: yo no puedo creer en Dios. Porque no puedo entender un Dios que mi papá da la vida por servirlo y permite que tenga cáncer y se caiga abajo de un colectivo. Perdón, no lo puedo entender. Con 16 años no podía entenderlo. Perdón, tal vez por mi falta de fe en aquel tiempo. Pero me costaba mucho procesarlo. Entonces, durante 2 años estuve viviendo lo que el apóstol Pablo denomina en una de las cartas a Corintios, que es dar trompadas al aire, ¿viste? Claro, así, tal cual. Hasta que en medio de esos 2 años, yo antes jugaba al tenis, aunque ahora no parece, pero antes jugaba al tenis y trataba de hacerlo. Y en medio de esos 2 años estaba en un viaje en micro de larga distancia, estaba en el interior de Brasil jugando torneos. Y no tenía más música en mi celular, era la época que uno descargaba la música con el Ares. ¿Quién es de esa época acá? ¿Sí? Entonces no tenía más música de poner y toda la música de trompadas al aire ya había terminado. Y el celular de mi papá, y había 2 canciones y había una muy puntual que decía que como la primera vez me había enamorado del Señor, podía volver a hacerlo otra vez. Yo recordaba bien claro los encuentros que había tenido con Dios en mi preadolescencia y mi adolescencia. Era algo que estaba en mí. Entonces ese día, en ese micro, no sabía mucho en ese tiempo cómo explicarte cómo, pero sentí realmente la presencia del Espíritu Santo. Y años después entendí que lo que viví ese día fue el abrazo del Padre, pero no de mi papá terrenal, que en ese tiempo no podía abrazarme, sino de mi papá celestial, aquel que me creó. Y eso comenzó a forjar una nueva identidad en mí, comenzar a entender que soy un hijo amado por Dios. Un fundamento básico de fe cristiana cuando uno vuelve a iniciar y vuelve al camino. Pero luego entendí algo más también en esa vuelta, y es que, no sé si recordás, pero el accidente había sido con un colectivo y yo tuve un encuentro con Dios dentro de un micro. Porque lo que el diablo quiso usar para destruirte, Dios lo va a usar para levantarte. Y todas las cosas que el diablo quiso usar para frenar lo que el Señor había puesto en vos son esas mismas cosas las que Dios quiere restaurar para su gloria. Todo aquello que parecía roto, todo aquello que parecía imposible, todo aquello que parecía no tener salida, como hemos cantado tantas veces, realmente es el Señor el que restaura todas las cosas. Y eso es lo que experimenté en mi vida. Y eso es lo que me di cuenta. Entonces comenzó a crecer en mí un deseo y unas ganas, por decirlo así, de servir al Señor tan grandes que ya todo lo que conocía antes, nada era suficiente. Entonces volví a la iglesia. Pero claro, acá viene la parte que en nuestra iglesia ni en ningún congreso cuento, pero que acá que todos tenemos ganas de hacer ministerio, sí. Cuando volví a la iglesia, después de 2 años de mis papás afuera de la iglesia, era un desastre. Porque los que se habían quedado a cargo se estaban peleando por quedarse con la iglesia en vez de servir al Señor. Entonces, en un marco mío de primer amor con el Señor, tuve que volver a la iglesia y empezar a servir en lugares donde ya la gente que estaba no estaba más. Y en el medio, a ver, para darte un poco de contexto, no tengo que hablar de números, pero casi el 80% de la congregación se fue.
y había que reconstruir, y había que volver a trabajar. Y te encontrás con las peores cosas, claro. Bueno, podrás decir, che, ¿qué pasó? Que la persona que quedó a cargo, eso es otro tema y yo no vengo a hablar de eso, vengo a hablar de cómo a veces la realidad nos golpea. Y de cómo tenemos nuestro deseo de servir a Dios, pero a veces nos encontramos con cosas tan humanas que decimos, ¿esto de qué se trata? ¿De qué es esto al final? Y claro, tener que encontrarme con 18, 19 años, por ejemplo, con gente que traicionaba así a simple vista, sin ningún problema. ¿Cuántos han experimentado la tradición ministerial acá? Seguramente muchos. O con otro tipo de gente que simplemente lo que hacía era literalmente robarle a Dios. Así como lo escuchás. O gente que hacía ministerio para su propio provecho. Y tantas otras cosas. Gente que difamaba y decía mentiras. Y no es que iniciase el ministerio, o al menos como fue mi caso, iniciar el ministerio con todo lo bueno y todo lo lindo y todo, ay, que la voluntad de Dios buena, perfecta y agradable. No, lo que iniciaste es con todas las miserias humanas. Y con esas miserias me encontré. Y por un lado estaba el primer amor y por otro lado estaba este desastre. Y nos dimos cuenta que era tiempo de reconstruir. Había cosas que tal vez había que hacerlas distintas. Había cosas por cambiar. Y en ese reconstruir, hace 10 años atrás, en el 2015, fue que empecé a meterme aún más con todo a servir al Señor. Y al principio, no sé a cuántos les pasó, pero cuando comenzamos a aprender de otras iglesias o cuando venís al instituto o a un lugar a aprender, decís, quiero hacer todo lo que veo ahí. Y todo lo que hacen acá en la iglesia está mal y quiero hacerlo todo distinto. ¿A alguien más le pasó eso o fui el único? Claro, pero me di cuenta que había 30 años de legado para plantarme y decir, no, para mí las cosas son así. Entonces la importancia de cuando empezás a hacer ministerio, ir paso a paso. Cuando empieces a desarrollar lo que Dios puso en tu mano, ir paso a paso. Y ese ir paso a paso para nosotros o para mí significó durante 2 años estudiar bien cómo hacíamos iglesia, qué otras cosas nos podían llegar a servir y empezar a restaurar algunas. Y como te dije, me hubiese encantado arrancar y decir, bueno, puedo empezar y puedo empezar estudiando y puedo empezar teniendo ciertas bases. No me pasó. Y entre prueba y error fui aprendiendo. Entonces en ese ir paso a paso nos dimos cuenta que durante varios años teníamos que sostenernos en algunas cosas claves. Por ejemplo, primero era levantar un poco las reuniones que teníamos. Y en ese ir paso a paso era que esas reuniones se vuelvan un lugar también de evangelismo, que realmente haya amor por las almas y que gente nueva llegue a Cristo. Y dejar de pensar solamente en las reuniones para nosotros y empezar a pensar también en aquellos que llegan por primera vez. Pero no tampoco con un énfasis total en los nuevos, sino entender, en una reunión edificamos al que viene de siempre, pero también proclamamos el evangelio al que necesita encontrarse con Cristo. Y no es ni una al 100% ni la otra al 100%, son las dos que tienen que convivir. O en el medio de ir paso a paso también comenzamos a poner el curso para nuevos cristianos y empezar a poner ciertos fundamentos. O el proceso de cómo servir en la iglesia, cómo se trata a los voluntarios que sirven, cómo trabajamos junto a la gente que da su vida también por el Señor. Y obviamente otro de los fundamentos fueron los grupos de discipulados, células, como le quieras llamar. Grupos pequeños, grupos de conexión, que realmente ahí haya comunión y haya discipulado, porque necesitábamos comenzar a formarnos otra vez. Y ¿sabes qué? Durante 5 años, aunque parezca muy aburrido, durante 5 años hicimos solamente esas 4 cosas. Porque había que reconstruir paso a paso. Y luego comenzamos a abrir camino a otras. Por eso te digo, cuando vas a tu iglesia no es un momento para decir, mira todo lo nuevo que yo puedo hacer, es un momento para sembrarte a servir y empezar a dar de a poquito lo nuevo que el Señor puso en vos. Poco. Claro, ¿cómo fue que regamos este proceso? Mucha reunión de oración en la semana. Muchísima. Después también me di cuenta, claro, esas cosas que ya no pueden estar más. Ay, tenemos que cambiar la forma que hacemos esto. Está bien, sí. Se puede quemar lo antiguo, quemar aquellas cosas que no deben venir con nosotros, pero hay que hacerlo con honra. Porque cuando ves la historia de Elías y Eliseo, ¿alguien recuerda esa historia? Sí. Elías y Eliseo, Elías yendo a llamar a Eliseo. Eliseo quemó todo, ¿te acordás? Sí. Pero con eso hizo un hermoso asado para quienes estaban con él hasta ese tiempo.
quemó todo con honra. Aquellas cosas que nos tienen que seguir los más, está bien, pueden no estar más, pero tienen que hacerse con honra. Otra cosa para aquellos por ahí que tenemos un poquito más de ansiedad y queremos ver las cosas ya, es entender que el ministerio nunca va a estar terminado. ¿Sabías eso o no? El ministerio nunca estará terminado. Yo me desesperaba, por ejemplo, con construir una parte de nuestra iglesia. Tiene que estar ya, tiene que estar ya. No puede ser que sigamos en obra. Y después Dios me confrontó diciendo, pero si toda la vida va a estar en mi obra. ¿Te pensás que esto vos lo podés llegar a terminar vos? Entonces eso nos lleva un poquito al arte de la autolimitación, a conservar la energía para las prioridades. Porque cuando intentás terminar el ministerio para sentir una obra de realización, lo único que te vas a encontrar es una sensación de fracaso. Porque te darás cuenta que esto es más grande que vos mismo. Por eso te hablé lo de Isaías, de reconocer la insuficiencia. Otra cosa que aprendí, por favor, no seas de esta forma. Yo durante un tiempo fui así con toda esa onda de las paredes negras y gracias a Dios ya está. Pero no ser absolutista con los métodos. No, acá también, no, pero no digo que no está mal la pared, por favor, ¿me entendieron, no? Nuestra iglesia está llena de paredes negras. Está todo pintado de negro, Javo fue. Pero no digo la pared negra, no, lo que estoy diciendo es no ser absolutista con un método. Porque cuando te vuelves absolutista con una forma de hacer las cosas, te das cuenta que los renovadores de hoy son los anticuados del mañana. Claro, no seas absolutista con una forma de hacer las cosas. Otra cosa que he aprendido es que el celo es fundamental. Y no el celo por tu novio, novia, tóxico. El celo por Dios. El celo por su palabra. El celo por su presencia. El celo por su persona. El celo por su cuerpo y su casa. Mirá, yo te soy honesto. Cuando inicié el ministerio hice tantas cosas erradas. Comencé a traer métodos del tenis y de lo que estaba estudiando, que lo que estudié fue recursos humanos, me recibí licenciado y comencé a traer eso para decir, hey, tiene que funcionar así, pues me di cuenta, no, esto no va, pero había algo que marcaba esas acciones. ¿Sabés qué era? Celo. Celo por su causa. No podía tolerar vivir más lo que había vivido años antes. No podía vivir más el dolor y las noches llorando como antes las había pasado. Y eso tiene que ser tu motor. Y en ese celo también, para que no se vuelva algo desmedido, tenés que tener un pastor. Ay, no, pero yo hice 3 años de libre respeto, yo no tengo que tener pastor. ¿De qué Biblia sacaste eso? Eso lo aprendiste en la Universal, no acá. No están transmitiendo, sí. ¡No! Bueno, ok, voy a bajar un poco. Pero tenés que tener un pastor, por favor. Ey, escúchame. Rendir cuentas es bíblico. Las epístolas pastorales enumeran las características requeridas para las personas que son llamadas a posiciones de liderazgo en la iglesia. Y dentro de esa ética ministerial está el rendir cuentas de forma significativa. No es rendir cuentas, te juntas con tu pastor, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy soñando con hacer esto, lo otro. Nunca le hablas de lo profundo, todas cosas externas. No, querés durar en el ministerio, tener un pastor y abrir tu corazón. En serio, por favor, esto es fundamental. Otra cosa que entendí, trabajar en tu vida interior. Trabajar mucho en quien sos por dentro. Ya hemos visto y hemos aprendido el error de darlo todo por la obra del ministerio, pero olvidarse quiénes somos por dentro. Porque si no trabajás en tu interior, te puedo decir algo, el dolor ministerial puede robarte tu pasión. Te puede robar ese fuego que inició, te lo puede quitar. ¿Por qué? Porque no has trabajado tu vida interior en la presencia del Señor. La traición te puede quitar la pasión con la que iniciaste. Muchos líderes fueron heridos injustamente. E inconscientemente se comienzan a aislar por eso, a poner muros, a que nadie pueda llegar a ellos, y esos muros llegan hasta también su vida de intimidad con Dios. Eso es una pena porque Dios como líderes nos quiere enseñar a tener el coraje de continuar amando aún cuando nos fallan. Y eso es ser valiente, perdonar la traición, abrazar una vez más, soltar las cargas del pasado. ¿Saben lo que aprendí con la traición? Pues para nosotros fue muy fuerte este tópico y este tema, pero yo después tuve que aprender algo.
Porque todo el tiempo veía posibles traidores en un tiempo. Este porque hizo esto igual que el otro va a fallar. Dijo la misma palabra, olvídate. No. Con la traición me di cuenta de algo. Que si filtro a todos como Judas me perderá Pedro. Y Pedro luego es clave para la edificación de la iglesia. Si filtras a todos como Judas te perdés a Pedro. Algo más para quienes lideran equipos, el hecho de definir expectativas. Definir realmente en cuanto al trabajo del equipo, qué es lo que esperás de con quiénes servís. Expectativas bíblicas, cosas claras. Por ejemplo, te he traído algo, si querés sacar una foto no lo voy a explicar, pero cómo nosotros levantamos líderes en la iglesia. Hay 5 características, si lo podemos poner chicos acá, muchas gracias. Gracias. Ahí podés sacar una foto, 5 preguntas que nos hacemos. Pero me he dado cuenta de todo esto, se resume en algo, que es la formación del carácter en el ministerio. Y me he dado cuenta en estos años que generalmente, lo he charlado con otras personas, lo he estudiado durante los primeros 10 años de ministerio, el enfoque principal de Dios cuando te desarrolla como ministro es formar tu carácter. Y si no abrazamos y si no aprendemos estas lecciones de carácter, nos vamos a estancar en el crecimiento, nos vamos a frustrar. Y ese tiempo de desarrollo depende cómo vos respondas al proceso, si tu respuesta es positiva o negativa. Y responder positivamente al proceso de Dios acelera nuestro desarrollo. No darnos cuenta de cómo Dios nos está probando o responder negativamente lo demora. Y esto es importante porque cuando tenemos perspectiva de cómo Dios nos forma, podemos responder mejor a lo que Él hace en nosotros. Estoy hablando de pruebas de fidelidad que las vemos a lo largo de toda la palabra. Pruebas de fidelidad en tu vida interior, en tu carácter, en quién sos por dentro. Y cada patrón de estas pruebas lo que contienen es la prueba, la respuesta del que fue probado y las ramificaciones de esa respuesta. Las cosas que vienen después. ¿Tiene sentido esto o no? Sos probado en algo, después esa persona responde a esa prueba y luego comienza a mostrarse el resultado de lo que esa prueba fue. Por ejemplo, en la prueba positiva podemos verlo en la vida de José. José respondió positivamente a cada una de las pruebas que el Señor puso, sobre todo las de la cárcel. Una prueba, una respuesta positiva o agradable a Dios y vino la expansión. Y luego viene otra prueba de fidelidad más, por ejemplo, como fue para José luego la prueba de los hermanos. ¿Te das cuenta? Es un ciclo que comienza a repetirse y que te va llevando hacia el centro de lo que Dios tiene para vos. Pero cuando hablamos de prueba negativa podemos ver, por ejemplo, la vida de Jonás. Prueba, respuesta negativa. Entonces, ¿qué hace Dios con Jonás? Hace un entrenamiento de refuerzo. Dios lo introduce en un entrenamiento de refuerzo, que significa que Dios te da otra prueba. El tema es que si una persona continúa respondiendo mal a las pruebas, luego viene algo que no está lindo escuchar, pero que es la verdad, y es la palabra disciplina. Hebreos 12, 5 al 11 detalla esto. Hebreos 12, 5 al 11. No lo voy a leer ahora por cuestión de tiempo, pero menciona realmente que la disciplina lo que hace es entrenarnos y prepararnos para llevar adelante lo que Dios tiene para nosotros. Y también debo señalar que la gracia y la misericordia de Dios, que es maravillosa, es increíble, en cuanto al desempeño ministerial y no a la persona y a la salvación de la persona, quiero explicar eso bien, en cuanto al desempeño ministerial, hay momentos que se corta a veces. En cuanto a las tareas, un ejemplo de esto es el rey Saúl. Cuando abusamos de esto, cuando ya no dejamos de responder bien. Por eso es tan importante entender en esta formación de carácter que lo que el Señor busca formar en nosotros es un liderazgo de servicio. Que tengas al lado, por favor, ayúdame a predicarle. Somos todos pentecostales, así que puedes hacerlo bien. Y decirle liderazgo de servicio. Ese liderazgo de servicio es diferente a todo tipo de liderazgo en lo que hay en el mundo, ese liderazgo ministerial. Porque en el reino de Dios, y escucha esto es fundamental, en el reino de Dios el líder no genera dolor, lo absorbe. ¿Ok? No genera dolor a otros, busca absorberlo. Porque el patrón bíblico, el estándar bíblico que vemos es que el pastor no hiere a las ovejas, sino que arriesga su vida por ellas. Entonces tenemos que entender que los peores líderes son los líderes inseguros que se rodean de gente aduladora para ejercer control sobre los demás. Y eso no es liderazgo de servicio, eso no es liderazgo de Jesús. Estos líderes generalmente lo que hacen es usar a la gente para construir cosas.
en vez de formar a las personas para desarrollar un propósito. Hay una gran diferencia entre usar gente para construir cosas a formar personas para desarrollar un propósito. Pero he notado algo, que con el tiempo los líderes que usan a las personas para construir cosas pierden tanto a las personas como las cosas. Por eso tengamos cuidado de esto. Y en ese liderazgo de servicio incluye algo que yo entiendo, al menos por lo que conozco, no quiero generalizar, pero entiendo que a nuestra generación a veces le cuesta, y es la importancia de estar. Estar presente. Estar cuando la gente sufre. Estar en las reuniones. Estar. Porque realmente desde ahí se edifica ministerio. Claro, todo esto que es bueno para el trabajo, el home office, las cosas que podemos hacer a distancia, la comunicación rápida que tenemos con quienes están a lo lejos, a veces nos hacen creer que no hace falta estar. Pero la gente se va a acordar mucho más de las personas que estuvieron que de las palabras que le dijeron. Porque realmente ahí es donde entendemos que nuestro cuerpo también es templo del Espíritu Santo. O sea, cuando vamos ahí donde estamos, lo que el Espíritu Santo puso en nosotros, se empieza a manifestar en ese lugar. Y hasta a veces no es necesario hablar, ¿viste? Porque a nosotros que nos gusta predicar hablamos todo el tiempo en todos lados. Pero a veces simplemente con estar ahí ya puede ser, y ya Dios te puede estar usando con el hecho de que vos hayas llegado a ese lugar o a ese momento. Y acá viene la diferencia de la importancia de estar. Y vos decís, che, pero qué antiguo, sí, si mis papás estaban en todas las reuniones todo el día, eso no hace falta. Vos sabrás en dónde estar, cómo hacerlo, pero tenés que estar. A mí yo por ahí soy muy anticuado, no lo sé, a mí me cuesta esto de iglesia cada 15 días, me cuesta un montón. Pero me cuesta a mí, ¿por qué? Porque yo necesito estar con la gente, compartir, entender que en esa dinámica de tener comunión y de compartir lo que Dios le habló a uno y lo que Dios le habló a otro, crecemos. Es una forma nada más, no estoy condenando esto, ¿ok? ¿Está bien? Pero acá quiero hablar de algo importante que es organismo vivo versus organización. Perdón si es muy aburrido, pero a mí me encanta hacer ministerio, así que este es mi lugar que me estoy despachando. Organismo vivo versus organización. Te darás cuenta que la cultura actual exige líderes que puedan hacer cosas y hacer que las cosas sucedan. Y personalmente no creo que haya nada malo en traer ideas que son útiles, ideas sobre organización, ideas sobre empresas y comenzar a usarlas por el bien del evangelio. De liderazgo, de comunicación, eso está bueno. Pero yo en el proceso ese que te dije, que me pasó esto, descubrí un problema. El problema es que esas ideas vos las empieces a aplicar en la iglesia por necesidad y no las filtres por la Biblia. Tan buenas las ideas que traes de la universidad, de tus estudios, de tu trabajo, de los lugares donde estás. Pero el problema es cuando empezás a aplicar esas ideas por una necesidad y no pasó un escrutinio bíblico. Y la empezás a adoptar, aunque sean contrarias al espíritu de la palabra de Dios, simplemente porque funcionan. ¿Vos sabés que los números pueden crecer y eso no significa que Dios está probando también? ¿Sabés eso o no? Está claro, creo. A ver, no estoy sugiriendo que abandonemos todos los métodos que son útiles. No, por favor, lo que estoy diciendo es que hay que seguir la palabra de Dios. Y es entender que las iglesias obviamente están destinadas a crecer porque son un organismo vivo, tienen vida. Y las iglesias también tienen una dimensión organizativa. Hay cosas que organizar o no. Pero lo que es un organismo vivo y no una organización. Cualquier organismo vivo, sano, crecerá, se desarrollará de la misma forma que la iglesia crece y se desarrolla. Y los conceptos estos contribuyen a la eficiencia de la iglesia. El problema está en que la iglesia no es solo una organización. Porque la Biblia cuando habla de iglesia no utiliza términos administrativos o organizativos. La Biblia cuando habla de la iglesia utiliza términos familiares, ¿te diste cuenta? La familia de la fe, el cuerpo de Cristo, la casa de Dios. Y una familia no se basa en un resultado final. Una familia se basa en las relaciones. Una familia es un lugar de sacrificios y de entregas. Es un lugar de cuidado. Una familia no es un lugar de ganancias, de satisfacción al cliente o de retorno de una inversión.
Eso no es una familia. Y yo entiendo que dos conceptos del mundo de los negocios han traído un poquito de confusión, por eso los quiero expresar hoy acá. Y son los términos cambio y eficiencia. Y los problemas detrás de estos conceptos es que son buenos, son necesarios. A ver, es esa presuposición que hay de que todos los cambios se necesitan. Y todo tiene que cambiar y todo cambio es bueno y el cambio tiene que ser constante. O el otro principio de que la eficiencia es el valor más alto, que es la eficiencia lograr las cosas con el menor esfuerzo posible o con el menor desgaste de recursos posible. El cambio es lo más importante, el cambio es lo mejor. Hay cosas en la iglesia que no tienen que cambiar. La cena del Señor es pan y vino, es pan y vino. Porque está establecido así y eso no cambia. Hay algunos cambios que son innecesarios y que son perjudiciales. Hay cosas en tu congregación que tenés que dejarla en paz. Que tengas al lado y decirle, deja de sacudir todo solo por sacudir, decirle. Deja de cambiar todo solo por cambiar. Claro, hay cosas intactas que no tienen que repararse. Otro concepto, el término eficiencia. Hemos hablado de familia, ¿no? Y en la familia está la abuela. Eficiencia. La abuela tal vez no es el miembro más eficiente de la familia, ¿o sí? A veces no. A veces no tiene mucho que dar. A veces realmente necesita que la sirvan todo el tiempo y no es tan eficiente. ¿Pero vas a reemplazar a la abuela por eso? No. La eficiencia es importante, pero hay otros valores que son más importantes. Las relaciones son importantes. La compasión es importante. La iglesia no es una organización, aunque hay aspectos que tienen que manejarse de forma organizativa. Lo que te quiero decir es, la organización que vos podés tener sirve al organismo vivo, nunca al revés. La organización sirve a la iglesia. Nunca la organización está por encima de ella. Te quería hablar también de ministros como puentes, pero vamos a ir cerrando. Hablarte simplemente de saltar a un problema actual que veo, que es que en esto de ministros como puentes, nosotros estamos llamados a ser un puente entre lo que la Biblia habla y habló en un contexto de miles de años atrás a nuestra vida hoy, que es muy distinta. Y ahí está la importancia de nosotros enseñar la Biblia de la forma correcta y apasionarte por la palabra. Por eso te felicito por estar acá. Te felicito porque estás buscando capacitarte para realmente ser fiel a lo que el Señor ha hablado. Y ahí tenemos nuestra esperanza en lo que dice realmente que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que espada de dos filos, que penetra realmente hasta lo profundo del alma, o sea, llega a lo profundo del corazón humano. ¿Por qué? Porque sigue siendo relevante y sigue siendo actual. Pero ahí nosotros tenemos que capacitarnos y buscar estar alineados con el Señor para hacerlo de la forma que esta generación lo pueda escuchar. Porque no sé si te pasa a vos, pero a mí me ha pasado y son cosas que he visto al caminar un poco y es un problema actual que tenemos, que es el analfabetismo bíblico. Y la verdad es que la importancia de la palabra de Dios en tu vida es directamente proporcional al valor que le atribuís al mismo Dios. Está conectado. Y te habrá pasado muchas veces que tenés chicos en la iglesia que te dicen, ay, pero no tengo tiempo para leer la Biblia. ¿Quién escuchó a alguien así? No te falta tiempo, te falta sentido de importancia. Así tenés que responderle. Porque tu corazón va en dirección a lo que es importante. Tu corazón va en dirección a lo que es importante. Entonces, ahí tenemos que realmente darnos cuenta, como dice la Biblia, a ver, el justo vive por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo esta fe se desarrolla? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué algunos cristianos tienen una fe tan raquítica? Porque falta palabra. ¿Por qué algunos cristianos son tan desordenados? Porque la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios comenzó a hablar y empezó a traer orden. Entonces hay tanto desorden en nuestras iglesias a veces porque le damos más prioridad a otras cosas que a realmente compartir lo que Dios habla. Y el problema actual es que aprendemos más rápido a hacer reuniones que a ser discípulos. O que aprendemos primero a organizar eventos que a quitarnos la ropa vieja. Y te lo digo por mi propia experiencia esos años. Aprendí primero eso a todo lo demás. Y eso no genera nada bueno en un cristiano.
Y la verdad es que sí, obviamente, con mucho amor se hacen esas cosas, con mucha dedicación, pero con mucho amor buscamos enseñarle a esta generación a vivir la vida cristiana. Pero para eso primero tenemos que enseñarles a morir. Morir. Morir a su ego, morir a su orgullo, morir a lo que antes eran para abrazar lo que hoy son en Cristo. Y el conocimiento de las Escrituras colabora a eso. Conocer su palabra colabora a eso. No sé si te ha pasado a vos, pero yo también he visto esto. Y es que hay muchos que saben seguir la visión de una congregación, pero no saben seguir la misión de Cristo. Saben funcionar en un marco de una congregación, pero no saben seguir la misión de Cristo. Y ahí es donde los roles no pueden ser invertidos. Te lo hablo de esto porque amo la iglesia de Cristo. Realmente doy todo lo que tengo por ella. Hay ciertas cosas que a veces debemos replantearnos. Y estas cosas no te las hablo desde un lugar de perfección, son cosas que el Señor ha confrontado en mí primero. ¿Qué vamos a enseñar primero? ¿Qué fundamento vas a utilizar para construir lo que Dios te llama a construir? ¿Vas a usar tu fundamento o vas a usar el fundamento que pusieron los apóstoles, que es Cristo? Y por último, para cerrar, si el equipo me quiere ir acompañando, te quiero hablar de que para esto, para llevar adelante semejante tarea, la única manera es ser iglesias empoderadas por el Espíritu Santo. No hay otra forma. La iglesia saludable que se nos describe en Hechos era una iglesia empoderada por el Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo. La iglesia en Hechos principalmente era una iglesia que oraba. Y mucha parte del libro de Hechos nos muestra esto. También la iglesia de Hechos estaba involucrada en las doctrinas de los apóstoles, la comunión, la partición del pan y la oración. Realmente la oración y la palabra eran asuntos centrales para los discípulos de Cristo. Una iglesia empoderada por el Espíritu es una iglesia unida, que deja las diferencias de lado, que ha aprendido que en la división nada se puede lograr y la importancia de amarnos unos a los otros. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia de comunión y una iglesia que da, una iglesia generosa. Dice que en jóvenes eso no es muy popular decirlo a veces. Cuesta aprenderlo a veces en la juventud. Queremos experimentar todo lo nuevo que se nos viene después del colegio, comenzás a trabajar y querés vivirlo vos, pero si querés hacer la obra del Señor hay que ser generosos. La iglesia llena del Espíritu está involucrada en la enseñanza y el aprendizaje. Por eso es tan bueno que estés acá. Una iglesia empoderada por el Espíritu es un organismo vivo que crece, que claro que se multiplica. La iglesia de Hechos agregaba y multiplicaba a sus miembros regularmente. Y eso es bueno. Y la iglesia empoderada por el Espíritu enfatizó la alabanza y la adoración también. Pero claro, de eso no se necesita que un liderazgo esté buscando eso. Por eso para mí en este espacio, en este lugar, es tan valioso hablar todas estas cosas. Porque sería lo que como líderes necesitamos, seas líder de lo que lleves adelante, necesitamos realmente la unción del Espíritu Santo para todas estas cosas. No hay manera con nuestras fuerzas. ¿Y qué es la unción? Dicho así fácil, la unción es una capacitación sobrenatural para una tarea. Es ser capacitado sobrenaturalmente para lo que Dios te manda hacer. Y la unción, si bien es por la gracia de Dios, el Señor la derrama sobre nosotros, la unción no tiene un precio monetario, pero sí tiene un costo. Y el costo de la unción es renuncia. Realmente es eso. ¿Cuánto estás dispuesto a renunciar por su causa? ¿Cuántas cosas estás dispuesto a entregar? Porque a medida que menos queda de vos, más confiable sos para el Señor también. Vaciarte de las cosas de este mundo te vuelve cada vez más confiable al Señor. Y nuestro mundo necesita de esos sanadores heridos. Gente que fue herida pero que ahora sana. Siendo movidos por el Espíritu Santo. No siendo movidos por emocionalismo, sino en el poder del Espíritu. Y ahí es donde viene algo importante. Y es que estoy seguro que algo te debe doler en tu interior cuando lo ves. No me refiero al dolor personal, sino esas cosas que ves en estos días que te indignan.
Esas cosas que decís, esto no puede ser así. ¿Cuál es el dolor que te hace decir, si esto cambia, si esto sucede, todo sería diferente? ¿Cuál es esa injusticia que te mantiene despierto en la noche? Porque esa injusticia que te mantiene despierto en la noche será el motor realmente que abastecerá lo que Dios te habló para llevar adelante. Será un dolor que va a darle fuerza a tus sueños. Y para cerrar te quiero hablar de esto, de despertar a una insatisfacción santa. Medio complicado, perdón, a veces me gusta hacer así. Despertar un dolor santo, una indignación santa. Y ese mismo despertar a esta insatisfacción santa es lo que le pasó a Moisés. Que la primera vez que se le despertó eso lo manejó sumamente mal, ¿viste? Porque claro, Moisés vio a sus hermanos israelitas. Y él había vivido toda su vida en el palacio y se da cuenta, pero todos los que son como yo, mirá cómo sufren. Y ese dolor que se le despertó lo llevó a rebelarse y a terminar matando a un egipcio. No estoy diciendo que acá tenés que salir y tenés que matar a un filisteo o un egipcio. Porque como te digo, Moisés gestionó mal ese dolor y eso lo llevó 40 años al desierto. Pero como ese dolor siguió vigente, tuvo un encuentro con el Señor en esa zarza ardiente. Y Moisés, luego de ese encuentro, ese dolor santo, esa insatisfacción santa, fue lo que lo movió a ser usado por Dios para liberar a su pueblo. Estoy seguro que a vos como a mí hay un dolor santo que me mantiene vivo en el Señor. Hay lágrimas de dolor que son el combustible de mi pasión. Y hay lágrimas de dolor que tiene que ser el combustible de tu pasión también. No sé qué es lo que te mueve. A mí me mueve que por ahí otra generación no tenga que vivir lo que yo viví en la iglesia. Vamos a trabajar por eso. Vamos a servirla, vamos a edificar. Tal vez a vos te mueve la falta de papá que hubo en casa y decir, los que vendrán después conocerán lo que es un verdadero padre porque Dios a mí me restauró eso. O tal vez lo que te mueve realmente es la falta de recursos y decís, Dios me va a usar a mí para proveer al cuerpo de Cristo y que podamos llevar adelante lo que el Señor nos manda hacer. No sé cuáles son las lágrimas de dolor que son el combustible de tu pasión. Pero lo que te quiero decir algo no tiene que ver solamente con que te duela. Tiene que ver con que si ese dolor y esa insatisfacción se la entregas al Espíritu Santo, vas a redirigir todo eso hacia el centro de la voluntad de Dios. Vas a redirigir toda esa experiencia y todo ese dolor hacia el centro de la voluntad de Dios. Y eso va a traer un cambio al ambiente donde estás. Eso va a cambiar tu entorno, va a cambiar tu iglesia, va a cambiar tu casa, va a cambiar tu familia. Que serás guiado por lo que el Señor te llama a hacer. ¿Y cuál es el sueño que nos reúne acá? ¿Por qué estás acá? Primero por Cristo y por hacer lo que Cristo te mandó a hacer, que es la gran comisión. Ese sueño nos reúne en este lugar, llevar adelante, ser capacitados para cumplir la gran comisión. Y por ese sueño hay que entregarlo todo. Recién Ben me decía, pusimos acá las baldosas de la primera capilla para que realmente recordemos las lágrimas de los que lloraron por este lugar. Esta es una entrega completa. Las generaciones pasadas fueron así y esta generación también será así. Tal vez los métodos cambiarán, tal vez no tendrás que hacer otras locuras que ellos hicieron, pero te tocarán las tuyas. Y más te vale entregarlo todo por ese sueño, por el sueño de la gran comisión del avivamiento. Porque no sé vos, yo no me quiero ir al cementerio ni con una gota de potencial desperdiciada. Quiero hacer todo realmente lo que el Señor me llama a hacer. Porque el ejemplo de entrega que tenemos no es solamente de un pastor o de un ministro. El ejemplo de entrega que tenemos por la iglesia es el ejemplo de Cristo Jesús. Que en Filipenses 2, versículo 5, mira lo que dice. Filipenses 2:5, un pasaje tan conocido para nosotros. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Muerte en la cruz. Ese es nuestro ejemplo. Eso estamos llamados a cumplir. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a entregar por este sueño?
que vas a renunciar por la unción que te capacitará para llevar adelante lo que Dios te habló. ¿Dónde estás? Te quiero motivar a ponerte de pie con nosotros. Yo ya hablé mucho, esta es la parte que te toca a vos. ¿Dónde estás? Puedes empezar a orar al Señor. Empezar a orar a Dios y decirle lo que sea que este mensaje haya despertado en vos. Vamos. Rompe la apatía, rompe la vergüenza, que se escuche tu oración. Empieza a llenar este lugar de oración al cielo. Ora en el espíritu, ora en el entendimiento, pero empezá a pedirle a Dios realmente que revele cuál es ese dolor, esa insatisfacción santa que te tiene que mantener vivo. ¿Qué es lo que Él te está llamando a hacer? Señor, ora en el nombre de Jesús.